presencia del admirado joven ministro Economía y Planificación de la República Dominicana. Señor Jiménez está ahí en línea. Juan Ariel Jiménez. Muchísimas gracias por la invitación. Un cordial abrazo a cada uno de ustedes. Ay, pero qué joven te ves. No, es que es bastante joven. Juan Ariel, buenas tardes. Muchas gracias, señor ministro, por estar con nosotros. Tenemos varias preguntas que queremos. Elizabeth, buenas tardes, que no te habíamos saludado, la mía. Sucede lo siguiente. Nosotros queremos comenzar simplemente por esto. Con la situación que tenemos del COVID, por supuesto, el sector empresarial, como estamos todos, ya está planteando la recuperación, la reanudación, la reactivación, como se quiera ver, de la economía dominicana por sectores, pero, como dice muy bien el CONEP, ellos insisten en esto, con un control de la salud, para que no se complique. Entonces, hay declaraciones suyas desde la semana pasada y anteriores a donde ustedes hablan de un diseño que se está haciendo desde el gobierno en ese sentido. Eso es por un lado. Y la segunda pregunta después, cuando hablemos un poco, es sobre la posición del gobernador Héctor Valdés Albizu, que se opone a unas declaraciones importantísimas esta tarde. Se opone a la iniciativa legislativa que permitiría el retiro de hasta un 30% de los fondos de pensiones, diciendo que disponer de más de 173,000 millones de pesos para devolverlo en efectivo a los afiliados, lo que implicaría un aumento desproporcionado de la emisión monetaria de más de un 64% respecto al nivel actual, y lo que eso implicaría para desequilibrar la economía. Dice, ahora tenemos un problema del coronavirus, pero una inyección de esa naturaleza nos crearía un problema de años y años en la economía. Esos son mis dos cuestionamientos. Gracias, señor. Claro que sí. Gracias a ustedes por la invitación y un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan. Bueno, efectivamente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo viene trabajando en un esquema de distanciamiento social inteligente, de cómo ir incluyendo más sectores en la actividad económica sin que eso represente un peligro para la salud colectiva. En los primeros días se decidió, pues, cerrar ciertas actividades económicas. Hay que decir que no todas. Agropecuaria siguió abierto, industrial, zonas francas, minería, ciertos comercios, pero el resto de actividades económicas se pidió, se instruyó que no siguieran operando. Esto se combinó con disposiciones de distanciamiento social, que no se puedan hacer reuniones de gran número de personas, y con los toques de queda. Este tiempo nos ha dado un permiso para contener el contagio a nivel comunitario que se daría en ausencia de restricciones a la movilidad y la asociación de personas. Pero no quiere decir que la economía todo el tiempo se va a mantener así. Y es por eso que desde el principio nosotros en el Ministerio de Economía estuvimos haciendo varios escenarios, análisis de distintos esquemas, de una apertura por sectores, una apertura por tamaño de empresas, con qué tiempo de diferencia. Y cada uno de esos escenarios, entonces, nuestros modelos epidemiológicos nos ayudaban a proyectar cuántos contagiados incrementarían, y de esos contagiados cuántos serían hospitalizados o serían ingresados en UCI, porque en ningún momento el gobierno dominicano tomaría una decisión que implique un desbordamiento del sistema de salud. Entonces fue una estrategia combinada entre aumentar las capacidades del sistema y también evitar un súbito aumento de los contagios. Lo que ha circulado hasta ahora, que se filtró, son análisis internos. Como ese análisis debemos tener 5 o 6, porque nosotros tenemos que analizar cada una de las propuestas. Ciertamente se irá abriendo paulatinamente la economía, nunca todo de golpe, porque hay que ver cómo reaccionan las cosas con respecto a lo que se proyecta en los modelos epidemiológicos que nosotros tenemos, y ahí ir tomando decisiones poco a poco. Pero sí transmitir la confianza de que el gobierno dominicano está preocupado tanto por la salud y la seguridad de las personas como por la actividad económica y lo que eso implica para el presupuesto de cientos de miles de familias dominicanas que hoy en día lo han visto afectarse por reducción en los ingresos laborales. Fechas, ministro, en que pudiéramos ya comenzar a ver alguna reapertura de negocios que han estado cerrados, ¿se proyecta en una semana, 2 semanas? Todavía no sabemos el día. ¿Por qué?
porque hay que mantenerse vigilante el número de contagios. Por comentarles algo, solamente lo ocurrido la semana pasada en Puerto Plata, eso va a impactar el número de contagiados en Puerto Plata, pero irradia en la zona norte. Entonces, eso cambia la proyección epidemiológica que se tenía cuando estábamos trabajando estos modelos. También más el tema de Duquesa, ministro. Bueno, y el tema de Duquesa, que son las complicaciones y las afecciones al sistema respiratorio que conlleva. Entonces, por eso no se tiene un día. Si queremos que sea en mayo, ¿qué día de mayo vamos a iniciar ese arranque? Pues todavía no sabemos, porque como decía, necesitamos esa información y además la información de los proveedores de equipos y dispositivos de salud para estar seguros de que el sistema pueda asumir ese incremento en el número de casos. Entiendo la estrategia, Juan y Juan Ariel, y creo inteligente. También el calificativo que tú das a la apertura con el concepto no de apertura por apertura, sino al concepto de un distanciamiento inteligente. Lo entiendo. Ahora, yo viví la experiencia este fin de semana de que si el gobierno, una experiencia, lo viví aquí en la capital, crucé, fui a La Vega, estuve en Santiago. Si el gobierno no orquesta la apertura y la dirige, la gente se va a aperturar solo. Entonces, yo creo que lo que Pedro pregunta de la fecha, tengo la aspiración de oír esta semana al gobierno decir qué sectores pueden comenzar a abrir para que el país sienta que el gobierno es que está dirigiendo la apertura. Okay. Ciertamente, y será dirigido por el gobierno, y me voy más lejos. No solamente en seleccionar qué actividades económicas se permiten, sino bajo qué condiciones. Tenemos más de un mes trabajando intensamente en los protocolos de seguridad laboral que se deberán implementar, en los mecanismos de supervisión que se implementarían también desde el gobierno. O sea que sería una apertura de quién, cuándo y cómo. Ministro. Perdón, Aníbal. Un momentito, por favor. Ministro, ¿usted puede opinarme sobre la posición del gobernador del Banco Central? Claro que sí. Es una posición que de hecho ha sido discutida al interno del gobierno dominicano y que nosotros compartimos. Primero que nada, decir que todos en el gobierno estamos preocupados por los cientos de miles de personas que han visto disminuir sus ingresos. Nosotros sabemos que tenemos que proteger la salud, la seguridad de nuestros dominicanos y dominicanas, pero también su estabilidad económica. Y por eso el gobierno ha dispuesto de todos los programas hasta el momento implementados. Ahora bien, el uso de los fondos de pensiones, como plantea el proyecto que ahora mismo cursa en el Congreso, tiene sus complicaciones. Por un lado, ese recurso no está disponible en una cuenta bancaria. Ese dinero no está en una bóveda que se pueda sacar. Por la misma lógica de los fondos de pensiones, tiene que ser invertido en instrumentos financieros. Ahora mismo, ¿qué se tienen? Papeles. Y esos papeles, para convertirlos en dinero, alguien tendría que comprarlo. Normalmente eso se da en lo que se denomina el mercado secundario. Pero el mercado secundario ahora mismo está teniendo muy poca actividad porque las personas están buscando liquidez, no dando liquidez. Con lo cual solamente dejaríamos la opción de que sea el Banco Central que tenga que hacer una recompra de esos títulos. Dígase que el Banco Central les diga a las CFP, entréguenme sus bonos y yo les entrego a cambio dinero en efectivo. Al hacerlo, aumenta los agregados monetarios y un aumento de los agregados monetarios pudiese conllevar un proceso inflacionario y un proceso de devaluación que vendría a afectar la capacidad de compra, sobre todo de los más necesitados. Y aquí quiero entrar en otro punto. Muchas veces se pudiese pensar, es que todos los trabajadores tienen mucho dinero acumulado. Lamentablemente no es así. Más del 60% de los trabajadores dominicanos apenas tiene 60,000 pesos ahorrados, con lo cual nosotros abrir esa llave, primero no ayudaría tanto a las personas por la baja acumulación que se tiene hasta el momento, y pudiésemos hablar que explica esa baja acumulación. Por otro lado, estuviésemos arriesgando a un proceso inflacionario que termina dañando a los más necesitados. Entonces, un análisis de riesgo determina que no es la mejor salida y que debemos seguir explorando otras opciones.
Gracias, En ministro. ese punto, escúchame, Aníbal, por favor, para que no se me vaya del punto, porque él tocó el tema inflacionario que podía implicar esta medida. Sin embargo, y que ese dinero comience a perseguir dólares. En la actualidad, Pedro tiene varios días llamando la atención sobre la situación del dólar en la República Dominicana. ¿Qué está pasando con el dólar? Porque no hay un gran circulante como para que el dólar esté asumiendo los niveles. No se está comprando, no se está importando. Bueno, varias cosas. Lo primero es que el dólar siempre va a subir y es por un efecto que en economía sabemos que es el diferencial del incremento de los precios. O sea, que el dólar es normal que suba. Lo que las autoridades monetarias y financieras cuidan es que no suba por encima de lo esperado, dadas las condiciones económicas. Entonces, el aumento del dólar, mucha gente ve, es que subió 20 centavos, es que subió 30 centavos. No se puede medir nominalmente, porque un peso no es lo mismo si yo tengo 2 pesos a si tengo 1,000 pesos. Entonces, siempre tenemos que ver los incrementos en términos porcentuales. Cuando nosotros vemos en términos porcentuales, vemos que el incremento que ha tenido la tasa del dólar es lo esperado para esta época del año, sobre todo porque el primer trimestre del año, y en este caso pues ya ha entrado mes cuarto y mes quinto, es un tiempo donde se da una reposición de inventarios y donde las actividades generadoras de divisas están teniendo un comportamiento estacional. O sea que estamos viviendo aumentos del dólar. ¿Cuál sería el tope, ministro? ¿Cuál sería el tope que ustedes esperan en medio de esta coyuntura? Anda ya picandito los 56 en los bancos comerciales, con una escasez bastante visible, porque usted va a comprar $2,000 para pagar una tarjeta de crédito y apenas le venden 500. Si usted tiene cuenta con ese banco, si se lo va a llevar a otro banco, no se lo venden algunas instituciones. ¿Cuál sería el tope que ustedes proyectan que podría alcanzar el dólar en medio de la pandemia, en medio de todo este vendaval y de situación económica que está viviendo el mundo? Bueno, más que, digamos, un número en el que el gobierno asumiría una defensa del dólar, lo que las autoridades monetarias y financieras buscan es evitar una alta volatilidad. Que el dólar de repente suba un día $1 peso, baje el otro día medio peso, porque eso genera intranquilidad en los agentes económicos. Pero lo importante es la confianza de que con la cantidad de reservas internacionales que tiene el Banco Central y con los préstamos internacionales que se están recibiendo, sobre todo con el recién anunciado del Fondo Monetario Internacional, hay dólares suficientes para mantener la estabilidad del tipo de cambio que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana nos tienen acostumbrados. Gracias a Dios. Ministro, hay ciudades que han ya iniciado ese proceso de reiniciar, por así decirlo, la economía de una manera sosegada, de una manera paulatina, y han tenido un revés en los casos de COVID-19. ¿Al gobierno le preocuparía que pudiésemos tener un revés en los casos de COVID-19? Y en segundo lugar, para que me las conteste las dos ahí rapidito, yo sé que la República Dominicana, y usted nos ha representado en varios foros internacionales, somos miembros pues de esos respectivos foros. Ahí se está hablando de cuál es el futuro que viene, de qué representa para América Latina esa segunda pandemia de la que se está hablando, que es la pandemia económica. ¿Cuál es ese futuro que nos espera a América Latina y sobre todo a la República Dominicana? Ministro, le vamos a rogar, gracias Elizabeth, le vamos a rogar, ministro, que nos permita hacer una pausa. Exacto. Si quiere, nos están mandando a la pausa y tan pronto terminemos con la pausa, pues entonces para que le pueda responder las dos preguntas a Elizabeth. Exactamente. Te lo vamos a agradecer. Vámonos con la pausa, por favor.